Educándome Audiolibros. Este es un ejemplo admirable de la manera en que un hombre, con la muerte en la forma más espantosa ante sus propios ojos y la eternidad más allá de ella, no se preocupa de nada más que de la impresión que causa en una multitud de espectadores y de la opinión que deja tras de sí en sus cabezas. Ocurrió algo parecido en el caso de Leo Comte, que fue ejecutado en Frankfurt también en 1846 por atentar contra la vida del rey. En el juicio, le molestó mucho que no se le permitiera comparecer con un atuendo decente ante la Cámara Alta, y el día de la ejecución le dolió especialmente que no se le permitiera afeitarse. No solo en tiempos recientes se ha sabido de este tipo de cosas. Cuenta Mateo Alemán en la introducción de su célebre romance, Guzmán de Alfarache, que muchos criminales encaprichados, en vez de dedicar sus últimas horas al bienestar de su alma, como debían, descuidan este deber con el fin de preparar y memorizar un discurso que han de pronunciar desde el cadalso. Tomo estos casos extremos como la mejor ilustración de lo que quiero decir, porque nos dan un reflejo magnificado de nuestra propia naturaleza. Las ansiedades de todos nosotros, nuestras preocupaciones, vejaciones, molestias, problemas, aprensiones intranquilas y esfuerzos denodados se deben, quizá, en la gran mayoría de los casos, al qué dirán de los demás. Y somos tan tontos en este sentido como esos miserables criminales. La envidia y el odio tienen muy a menudo un origen semejante. Ahora bien, es obvio que la felicidad consiste en su mayor parte en la paz de espíritu y la satisfacción. No se vería tan beneficiada por nada como por reducir este impulso de la naturaleza dentro de los límites razonables, lo que quizá lo convertiría en una 50ª parte de lo que es ahora. Al hacerlo, nos libraríamos de una espina en la carne que siempre nos causa dolor. Pero es una tarea muy difícil, porque el impulso en cuestión es una perversidad natural e innata de la naturaleza humana. La única manera de poner fin a esta locura universal es ver claramente que es una locura. Y esto puede hacerse reconociendo el hecho de que la mayoría de las opiniones en las cabezas de los hombres tienden a ser falsas, perversas, erróneas y absurdas, y por lo tanto en sí mismas indignas de atención. Además, que las opiniones de las otras personas pueden tener muy poca influencia real y positiva sobre nosotros en la mayoría de las circunstancias y asuntos de la vida. Además, esta opinión es generalmente de un carácter tan desfavorable que preocuparía a un hombre hasta la muerte oír todo lo que se dice de él, o el tono en que se habla de él. Y finalmente, entre otras cosas, deberíamos tener claro el hecho de que el honor en sí mismo no tiene un valor realmente directo, sino solo indirecto. Si la gente se convirtiera generalmente de esta locura universal, el resultado sería una adición tal a nuestro pedazo de mente y alegría que actualmente parece inconcebible. La gente presentaría un frente más firme y más confiado al mundo, y se comportaría generalmente con menos vergüenza y restricción. Es observable que un modo de vida retirado tiene una influencia sumamente beneficiosa sobre nuestra paz mental. Y esto se debe principalmente a que si nos libramos de tener que vivir constantemente a la vista de los demás y de prestar eterna atención a sus opiniones casuales, en una palabra, podemos volver sobre nosotros mismos. Al mismo tiempo, se evitaría una gran cantidad de desgracias positivas en las que ahora nos vemos arrastrados por buscar sobras o para hablar con más propiedad, por darnos el gusto de una traviesa locura. Y en consecuencia, tendríamos más atención que prestar a las realidades sólidas y disfrutaríamos de ellas con menos interrupciones que la actualidad. Pero lo que vale la pena hacer es difícil de hacer. Sección 2. Orgullo. La locura de nuestra naturaleza de que estamos hablando produce 3 brotes: la ambición, la vanidad y el orgullo. La diferencia entre estos dos últimos es esta. El orgullo es una convicción establecida del propio valor supremo en algún aspecto particular, mientras que la vanidad es el deseo de despertar tal convicción en los demás y generalmente va acompañada de la secreta esperanza de llegar finalmente a la misma convicción uno mismo. El orgullo
actúa desde dentro. Es la apreciación directa de uno mismo. La vanidad es el deseo de llegar a esta apreciación indirectamente, desde fuera. Por eso vemos que las personas vanidosas son habladoras, orgullosas y taciturnas. Pero la persona vanidosa debería ser consciente de que la buena opinión de los demás, por la que se esfuerza, puede obtenerse mucho más fácil y ciertamente mediante el silencio persistente que mediante el habla, aunque tenga cosas muy buenas que decir. Quien quiera aparentar orgullo no es, por tanto, un hombre orgulloso, pero pronto tendrá que abandonar este como cualquier otro supuesto carácter. Solo una convicción firme e inquebrantable de un valor preeminente y especial hace que un hombre sea orgulloso en el verdadero sentido de la palabra. Una convicción que puede, sin duda, ser errónea o basarse en ventajas que son de carácter accidental y convencional. Sin embargo, el orgullo no es menos orgullo por todo eso, siempre y cuando esté presente de verdad. Y puesto que el orgullo está así arraigado en la convicción, se asemeja a cualquier otra forma de conocimiento en no estar dentro de nuestro propio arbitrio. El peor enemigo del orgullo, es decir, su mayor obstáculo, es la vanidad, que corteja el aplauso del mundo para obtener la base necesaria para una alta opinión de su propio valor, mientras que el orgullo se basa en una convicción preexistente de la misma. Es muy cierto que el orgullo es algo que generalmente se critica y se reprende, pero me imagino que, por lo general, por aquellos que no tienen nada de lo que puedan enorgullecerse. En vista de la impudicia y temeridad de la mayoría de la gente, cualquiera que posea algún tipo de superioridad o mérito hará bien en mantener sus ojos fijos en él, porque si un hombre es lo suficientemente bondadoso como para ignorar sus propios privilegios y codearse con la generalidad de la gente como si estuviera a su mismo nivel, estarán seguros de tratarle franca y cándidamente como uno de ellos. Este es un consejo que ofrecería especialmente a aquellos cuya superioridad es de la clase más alta. Superioridad real, quiero decir, de naturaleza puramente personal, que no puede, como las órdenes y los títulos, apelar a la vista o al oído en todo momento, ya que, de lo contrario, encontrarán que la familiaridad engendra desprecio, o como solían decir los romanos, sus Minervam, bromea como un esclavo y pronto mostrará sus talones. Es un excelente proverbio árabe, ni debemos despreciar lo que dice Horacio. Usurpa la fama que has merecido. Sin duda, cuando la modestia se hizo virtud, fue cosa muy ventajosa para los necios, pues de todos se espera que hablen de sí mismos como si lo fueran. Esto es, sin duda, una rebaja de nivel, pues se llega a pensar que en el mundo no hay más que tontos. La clase más barata de orgullo es el orgullo nacional, porque si un hombre se siente orgulloso de su propia nación, eso demuestra que no tiene cualidades propias de las que pueda enorgullecerse. De lo contrario, no recurriría a las que comparte con tantos millones de sus semejantes. El hombre que está dotado de importantes cualidades personales estará demasiado preparado para ver claramente en qué aspecto su propia nación se queda corta, ya que sus defectos estarán constantemente ante sus ojos. Pero todo necio miserable que no tiene nada de lo que pueda enorgullecerse, adopta como último recurso el orgullo por la nación a la que pertenece. Está dispuesto y contento a defender con uñas y dientes todos sus defectos y locuras, resarciéndose así de su propia inferioridad. Por ejemplo, si usted habla de la estúpida y degradante intolerancia de la nación inglesa con el desprecio que merece, difícilmente encontrará un inglés entre 50 que esté de acuerdo con usted. Pero si hay uno, generalmente será un hombre inteligente. Los alemanes no tienen orgullo nacional, lo que demuestra lo honrados que son, como todo el mundo sabe, y lo deshonestos que son aquellos que, mediante una ridícula afectación, fingen estar orgullosos de su país. El Deutsche Bruder y los demagogos que adulan a la multitud para engañarla. He oído decir que la pólvora fue inventada por un alemán. Yo lo dudo. Lichtenberg pregunta, ¿por qué un hombre que no es alemán no se preocupa de fingir que lo es? Y si finge algo, ¿es ser francés o inglés? Debe recordarse que estas observaciones fueron escritas en la primera parte del presente siglo, y que un filósofo alemán de hoy, aunque fuera tan propenso a decir cosas amargas como Schopenhauer, difícilmente podría escribir en un tono similar. Sea como fuere, la individualidad es algo mucho más importante que la nacionalidad, y en un hombre dado merece una consideración 1000 veces mayor.
Y como no se puede hablar de carácter nacional sin referirse a grandes masas de personas, es imposible ser elogioso y al mismo tiempo honesto. El carácter nacional no es más que otro nombre para la forma particular que la pequeñez, la perversidad y la bajeza de la humanidad adoptan en cada país. Si nos disgustamos con uno, alabamos a otro, hasta que también nos disgustamos con este. Cada nación se burla de otras naciones, y todas tienen razón. El contenido de este capítulo que trata, como he dicho, de lo que representamos en el mundo o de lo que somos a los ojos de los demás, puede distribuirse a su vez bajo 3 títulos: honor, rango y fama. Sección 3. Rango. Tomemos el rango en primer lugar, ya que puede ser descartado en pocas palabras, aunque juega un papel muy importante a los ojos de las masas y de los filisteos, y es una rueda muy útil en la maquinaria del Estado. Tiene un valor puramente convencional. Estrictamente hablando, es una farsa. Su método es exigir un respeto artificial, y de hecho, todo el asunto es una mera farsa. Las órdenes, puede decirse, son letras de cambio giradas sobre la opinión pública, y la medida de su valor es el crédito del librador. Por supuesto, como sustituto de las pensiones, ahorran al Estado una muy buena cantidad de dinero, y además, sirven a un propósito muy útil si se distribuyen con discriminación y juicio. Porque la gente en general tiene ojos y oídos, es cierto, pero no mucho más, muy poco juicio de hecho o incluso memoria. Hay muchos servicios del Estado que están fuera del alcance del entendimiento. Otros, de nuevo, son apreciados y valorados durante un tiempo, y luego pronto olvidados. Me parece, por tanto, muy apropiado que una cruz o una estrella proclamen a la masa del pueblo siempre y en todas partes: este hombre no es como nosotros, él ha hecho algo. Pero las órdenes pierden su valor cuando se distribuyen injustamente, o sin la debida selección, o en un número demasiado grande. Un príncipe debe ser tan cuidadoso al conferirlas como un hombre de negocios lo es al firmar una factura. Es un pleonasmo escribir en cualquier orden, por servicio distinguido, porque toda orden debe ser por servicio distinguido. Eso es razonable. Sección 4. Honor. El honor es una cuestión mucho más amplia que el rango, y más difícil de discutir. Comencemos por tratar de definirlo. Si yo dijera, el honor es la conciencia exterior, y la conciencia es el honor interior, sin duda muchas personas estarían de acuerdo, pero habría más espectáculo que realidad en tal definición, y difícilmente llegaría a la raíz del asunto. Yo prefiero decir, el honor es, en su aspecto objetivo, la opinión que tienen los demás de lo que valemos. En su aspecto subjetivo, es el respeto que tributamos a esa opinión. Desde este último punto de vista, ser un hombre de honor es ejercer lo que a menudo es una influencia muy saludable, pero de ningún modo puramente moral. Los sentimientos de honor y vergüenza existen en todo hombre que no esté completamente depravado, y el honor es reconocido en todas partes como algo particularmente valioso. La razón de esto es la siguiente. Por sí mismo, un hombre puede lograr muy poco. Es como Robinson Crusoe, en una isla desierta. Es solo en sociedad que los pobres de un hombre pueden ser llamados a plena actividad. Muy pronto se da cuenta de esto cuando su conciencia comienza a desarrollarse y surge en él el deseo de ser considerado como un miembro útil de la sociedad, como alguien que es capaz de desempeñar su papel como hombre, pro parte virili, adquiriendo así el derecho a los beneficios de la vida social. Ahora bien, para ser un miembro útil de la sociedad, uno debe hacer 2 cosas. En primer lugar, lo que se espera que todo el mundo haga en todas partes, y en segundo lugar, lo que su propia posición particular en el mundo exige y requiere. Pero un hombre pronto descubre que todo depende de que sea útil, no en su propia opinión, sino en la opinión de los demás, y por eso hace todo lo posible por causar esa impresión favorable en el mundo a la que concede tan alto valor. De aquí esta característica primitiva e innata de la naturaleza humana, que se llama sentimiento del honor, o bajo otro aspecto, sentimiento de la vergüenza.
verecundia. Esto es lo que hace que se ruboricen las mejillas ante la idea de tener que caer repentinamente en la estimación de los demás, incluso cuando sabe que es inocente. Es más, incluso si su negligencia no se extiende a ninguna obligación absoluta, sino solo a una que ha asumido por su propia voluntad. A la inversa, nada en la vida da tanto valor a un hombre como el logro o la renovación de la convicción de que los demás le miran con buenos ojos, porque significa que todos se unen para prestarle ayuda y protección, lo cual es un baluarte infinitamente más fuerte contra los males de la vida que cualquier cosa que pueda hacer él mismo. La variedad de relaciones en las que un hombre puede estar con otras personas para obtener su confianza, es decir, su buena opinión, da lugar a una distinción entre varias clases de honor que descansan principalmente en las diferentes orientaciones que puede tomar para o, de nuevo, en el cumplimiento de diversas promesas, o finalmente, en la relación de los sexos. Por consiguiente, hay 3 clases principales de honor, cada una de las cuales adopta diversas formas: honor cívico, honor oficial y honor sexual. El honor cívico tiene la esfera más amplia de todas. Consiste en la suposición de que representaremos incondicionalmente los derechos de los demás y, por lo tanto, nunca utilizaremos medios injustos o ilegales para conseguir lo que queremos. Es la condición de toda relación pacífica entre el hombre y el hombre, y es destruido por cualquier cosa que abierta y manifiestamente milite contra esta relación pacífica, cualquier cosa, en consecuencia, que implique un castigo a manos de la ley, siempre suponiendo que el castigo sea justo. El fundamento último del honor es la convicción de que el carácter moral es inalterable. Una sola mala acción implica que las malas acciones futuras del mismo tipo, en circunstancias similares, también serán malas. Esto está bien expresado por el uso en inglés de la palabra character, que significa crédito, reputación, honor. Por lo tanto, el honor una vez perdido nunca puede ser recuperado, a menos que la pérdida se deba a algún error, como puede ocurrir si un hombre es calumniado o sus acciones son vistas bajo una luz falsa. Por ello, la ley prevé recursos contra la calumnia, la difamación e incluso la injuria. Pues la injuria, aunque no sea más que un mero abuso, es una especie de calumnia sumaria con supresión de las razones. Lo que quiero decir puede expresarse bien en la frase griega, no citada de ningún autor, que quiere decir, es una maldición del diablo. Es cierto que si un hombre abusa de otro, simplemente está mostrando que no tiene causas reales o verdaderas de queja contra él, ya que, de lo contrario, presentaría estas como premisas y confiaría en que sus oyentes sacaran la conclusión por sí mismos. En lugar de lo cual, da la conclusión y omite las premisas confiando en que la gente supondrá que lo ha hecho solo por ser breve. El honor cívico debe su existencia y su nombre a las clases medias, pero se aplica por igual a todos, sin exceptuar a los más elevados. Ningún hombre puede ignorarlo, y es algo muy serio de lo que cada uno debe cuidarse de no tomar a la ligera. El hombre que rompe la confianza la ha perdido para siempre, haga lo que haga y sea quien sea, y las amargas consecuencias de la pérdida de confianza nunca pueden evitarse. Hay un sentido en el que puede decirse que el honor tiene un carácter negativo en oposición al carácter positivo de la fama. Porque el honor no es la opinión que la gente tiene de las cualidades particulares que un hombre puede llegar a poseer exclusivamente. Es más bien la opinión que tienen las cualidades que se puede esperar que un hombre muestre y a las que no debe faltar. El honor, por lo tanto, significa que un hombre no es excepcional, la fama que lo es. La fama es algo que debe ganarse, el honor solo algo que no debe perderse. La ausencia de fama es oscuridad, que es solo una cualidad negativa, pero la pérdida de honor es vergüenza, que es una cualidad positiva. Este carácter negativo del honor no debe confundirse con nada pasivo, porque el honor es sobre todas las cosas activo en su funcionamiento. Es la única cualidad que procede directamente del hombre que la exhibe. Se refiere enteramente a lo que él hace y deja de hacer, y no tiene nada que ver con las acciones de otros o los obstáculos que ponen en su camino. Es algo que está enteramente en nuestro propio poder. Esta distinción, como veremos más adelante,
distingue el verdadero honor del falso honor caballeresco. La Estás calumnia es la única arma con la que se Educando puede Audiolibros. atacar el honor desde fuera, y la única manera de repeler el ataque es rebatir la calumnia con la debida publicidad y desenmascarando a quien la profiere. La razón por la que se respeta la edad es que los ancianos han demostrado necesariamente, en el curso de sus vidas, si han sido capaces o no, de mantener su honor sin mancha, mientras que el de los jóvenes no ha sido puesto a prueba, aunque se les atribuye la posesión del mismo, pues ni la duración de los años, igualada e incluso superada en el caso de los animales inferiores, ni la experiencia, que no es más que un conocimiento más profundo de los caminos del mundo, pueden ser razón suficiente para el respeto que en todas partes se pide a los jóvenes que muestren hacia los viejos, pues si se tratara simplemente de una cuestión de años, la debilidad que acompaña a la edad llamaría más bien a la consideración que al respeto. Sin embargo, es un hecho notable que el pelo blanco siempre impone reverencia, una reverencia realmente innata e instintiva. Las arrugas, signo mucho más seguro de vejez, no inspiran reverencia alguna. Nunca se oye hablar de arrugas venerables, pero cabello blanco venerable es una expresión común. El honor solo tiene un valor indirecto, porque como expliqué al principio de este capítulo, lo que los demás piensen de nosotros, si es que nos afecta, solo puede afectarnos en la medida en que gobierne su comportamiento hacia nosotros, y solo mientras vivamos con ellos o tengamos que ver con ellos. Pero solo a la sociedad debemos la seguridad de que gozamos nosotros y nuestros bienes en un estado de civilización. En todo lo que hacemos necesitamos la ayuda de los demás, y ellos a su vez deben tener confianza en nosotros antes de poder tener nada que ver con nosotros. En consecuencia, su opinión sobre nosotros es, indirectamente, una cuestión de gran importancia, aunque no veo cómo puede tener un valor directo o inmediato. Esta es una opinión que también sostiene Cicerón. Estoy muy de acuerdo, escribe, con lo que decían Crisipo y Diógenes, que no vale la pena mover un dedo para conseguir una buena reputación si no fuera porque es tan útil. Helvetius ha insistido mucho en esta verdad en su obra principal, Del Spirit, cuya conclusión es que no amamos la estima por sí misma, sino únicamente por las ventajas que reporta. Y como el medio nunca puede ser más que el fin, aquel dicho del que tanto se habla, el honor es más caro que la vida misma. Es, como he observado, una afirmación muy exagerada. Hasta aquí, pues, el honor cívico. Honor oficial es la opinión general de los demás que un hombre que desempeña un cargo cualquiera tiene realmente las cualidades necesarias para el buen desempeño de todos los deberes que le corresponden. Cuanto mayores y más importantes son las funciones que un hombre tiene que desempeñar en el Estado, y cuanto más alto e influyente es el cargo que ocupa, más fuerte debe ser la opinión que la gente tiene de las cualidades morales e intelectuales que lo hacen apto para su valor. Por lo tanto, cuanto más elevada sea su posición, mayor debe ser el grado de honor que se le rinda, expresado, como es el caso, en títulos, órdenes y el comportamiento generalmente servil de los demás hacia él. Por regla general, el rango oficial de un hombre implica el grado particular de honor que debe retribuírsele, por mucho que este grado se vea modificado por la capacidad de las masas para formarse una noción de su importancia. Sin embargo, de hecho, se rinde mayor honor a un hombre que cumple deberes especiales que al ciudadano común, cuyo honor consiste principalmente en mantenerse alejado de la deshonra. El honor oficial exige además que el hombre que ocupa un cargo mantenga el respeto por sí mismo, tanto por el bien de sus colegas como por el de los que vendrán después de él. Este respeto puede ser mantenido por un funcionario mediante la observancia adecuada de sus deberes y rechazando cualquier ataque que pueda hacerse contra el propio cargo o contra su ocupante. No debe, por ejemplo, pasar por alto ninguna afirmación en el sentido de que los deberes del cargo no se cumplen adecuadamente o que el propio cargo no contribuye al bienestar público. Debe demostrar la naturaleza injustificada de tales ataques aplicando la sanción legal correspondiente. Subordinado al honor de las personalidades oficiales está el de aquellos que sirven al Estado en cualquier otra capacidad, como médicos, abogados, maestros, cualquiera en resumen, que por graduarse en cualquier materia o por cualquier otra declaración pública de que está cualificado para ejercer alguna habilidad especial, pretenda practicarla. En una palabra,
el honor de todos aquellos que asumen cualquier compromiso público. Bajo este epígrafe se incluye el honor militar, en el verdadero sentido de la palabra, la opinión de que las personas que se han comprometido a defender a su país poseen realmente las cualidades necesarias que les permitirán hacerlo, especialmente el coraje, la valentía personal y la fuerza, y que están perfectamente dispuestas a defender a su país hasta la muerte, y nunca y bajo ninguna circunstancia abandonan la bandera a la que una vez juraron lealtad. He tomado aquí el honor oficial en un sentido más amplio que aquel en el que se usa generalmente, a saber, el respeto debido por los ciudadanos a un cargo en sí mismo. Al tratar del honor sexual y de los principios sobre los que descansa, se requiere un poco más de atención y análisis, y lo que diré apoyará mi argumento de que todo honor descansa realmente sobre una base utilitaria. Hay dos divisiones naturales en el tema: el honor de las mujeres y el honor de los hombres, y cada una de ellas emana de un esprit de corps bien entendido. La primera es con mucho la más importante de las dos, porque la característica más esencial en la vida de la mujer es su relación con el hombre. El honor femenino es la opinión general respecto a una muchacha de que es pura y respecto a una esposa de que es fiel. La importancia de esta opinión se basa en las siguientes consideraciones. Las mujeres dependen de los hombres en todas las relaciones de la vida. Los hombres de las mujeres, podría decirse, en una sola. Por lo tanto, se hace un arreglo para la interdependencia mutua. El hombre asume la responsabilidad de todas las necesidades de la mujer y también de los hijos que surgen de su unión. Un arreglo en el que se basa el bienestar de toda la raza femenina. Para llevar a cabo este plan, las mujeres tienen que unirse con una muestra de esprit de corps y presentar un frente indiviso a su enemigo común, el hombre que posee todas las cosas buenas de la tierra, en virtud de su poder físico e intelectual superior, con el fin de sitiarlo y conquistarlo, y así obtener posesión de él y una parte de esas buenas cosas. Con este fin, el honor de todas las mujeres depende de la aplicación de la regla de que ninguna mujer debe entregarse a un hombre excepto en matrimonio, a fin de que cada hombre se vea obligado, por así decirlo, a entregarse y aliarse con una mujer. Mediante esta disposición, se hace una provisión para toda la raza femenina. Este es un resultado, sin embargo, que solo puede obtenerse mediante una estricta observancia de la regla, y en consecuencia, las mujeres muestran en todas partes verdadero esprit de corps al insistir cuidadosamente en su mantenimiento. Cualquier chica que cometa una infracción de la regla traiciona a toda la raza femenina, porque su bienestar se destruiría si todas las mujeres hicieran lo mismo. Así que es expulsada con vergüenza como alguien que ha perdido su honor. Ninguna mujer volverá a tener nada que ver con ella. Se la evita como a la peste. La misma condenación se aplica a la mujer que rompe el vínculo matrimonial, porque al hacerlo es falsa a los términos en que el hombre capituló. Y como su conducta es tal que asusta a otros hombres para que no hagan una rendición similar, pone en peligro el bienestar de todas sus hermanas. Es más, este engaño y esta grosera ruptura de la fidelidad es un crimen punible con la pérdida, no solo del honor personal, sino también el honor cívico. Esta es la razón por la que minimizamos la vergüenza de una muchacha, pero no la de una esposa, porque en el primer caso, el matrimonio puede restaurar el honor, mientras que en el segundo, no puede hacerse ninguna expiación por el incumplimiento del contrato. Una vez que se reconozca que este esprit de corps es el fundamento del honor femenino y se vea que es un arreglo sano, es más necesario como en el fondo una cuestión de prudencia e interés, se reconocerá su extrema importancia para el bienestar de las mujeres. Pero no posee más que un valor relativo. No es un fin absoluto que esté por encima de todos los demás fines de la existencia y que se valore por encima de la vida misma. Desde este punto de vista, no habrá nada que aplaudir en la conducta forzada y extravagante de una Lucrecia o un Virginio, conducta que puede degenerar fácilmente en farsa trágica y producir un terrible sentimiento de repugnancia. La conclusión de Emilia Galotti, por ejemplo, hace que uno salga del teatro completamente a disgusto, y por otra parte, todas las reglas del honor femenino no pueden impedir cierta simpatía con Clara en Egmont.
Llevar demasiado lejos este principio del honor femenino es olvidar el fin al pensar en los medios. Y esto es precisamente lo que la gente hace a menudo, pues tal exageración sugiere que el valor del honor sexual es absoluto, cuando la verdad es que es más relativo que cualquier otro tipo. Se podría llegar a decir que su valor es puramente convencional, cuando se ve en Thomasius como en todas las épocas y países, hasta la época de la Reforma. Las irregularidades estaban permitidas y reconocidas por la ley, sin menoscabo del honor femenino, por no hablar del templo de Milita en Babilonia. Hay también, por supuesto, ciertas circunstancias en la vida civil que hacen imposibles las formas externas de matrimonio, especialmente en los países católicos, donde no existe el divorcio. Los príncipes gobernantes de todas partes, en mi opinión, harían mucho mejor desde un punto de vista moral prescindir por completo de las formas antes que contraer un matrimonio morganático, cuyos descendientes podrían presentar reclamaciones al trono si la estirpe legítima llegara a extinguirse. De modo que existe la posibilidad, aunque tal vez remota, de que un matrimonio morganático produzca una guerra civil. Y además, tal matrimonio celebrado desafiando toda ceremonia externa es una concesión hecha a las mujeres y a los sacerdotes, dos clases de personas a las que uno debería tener mucho cuidado de atar lo menos posible. Además, hay que señalar que todos los hombres de un país pueden casarse con la mujer de su elección, excepto un pobre individuo, a saber, el príncipe. Su mano pertenece a su país y solo puede darla en matrimonio por razones de Estado, es decir, por el bien del país. Pero a pesar de todo, es un hombre y como hombre le gusta seguir lo que le dicta su corazón. Es injusto, ingrato y mojigato prohibir o querer prohibir a un príncipe que siga sus inclinaciones en este asunto. Por supuesto, siempre que la dama no tenga influencia en el gobierno del país. Desde su punto de vista, ocupa una posición excepcional y no entra dentro de las reglas ordinarias del honor sexual, pues simplemente se ha entregado a un hombre que la ama y al que ella ama pero no puede casarse. Y en general, el hecho de que el principio del honor femenino no tiene su origen en la naturaleza queda demostrado por los muchos sacrificios sangrientos que se le han ofrecido, el asesinato de niños y el suicidio de la madre. Sin duda, una muchacha que contraviene el código comete una falta de fe contra todo su sexo. Pero esta fe solo se da por supuesta en secreto y no se jura, puesto que, en la mayoría de los casos, sus propias perspectivas sufren de forma más inmediata. Su locura es infinitamente mayor que su crimen. La virtud correspondiente en los hombres es un producto de la que he estado discutiendo. Es su spirit de corps, que exige, una vez que un hombre ha hecho esa entrega de sí mismo en matrimonio que es tan ventajosa para su conquistador, debe cuidar de que se mantengan los términos del tratado, tanto para que el acuerdo en sí no pierda nada de su fuerza por el permiso de cualquier laxitud en su observancia, como para que los hombres, habiéndolo dado todo, puedan al menos estar seguros de su trato, es decir, la posesión exclusiva. En consecuencia, forma parte del honor de un hombre resentir una violación del vínculo matrimonial por parte de su esposa y castigarla como mínimo, separándose de ella. Si perdona la ofensa, sus semejantes se avergüenzan de él, pero la vergüenza en este caso no es ni mucho menos tan sucia como la de la mujer que ha perdido su honor. La mancha no es en modo alguno de un tinte tan profundo, porque la relación del hombre con la mujer está subordinada a otros muchos y más importantes asuntos de su vida. Los dos grandes poetas dramáticos de los tiempos modernos han tomado cada uno el honor del hombre como tema de dos obras. Shakespeare en Othello, y The Winter's Tale, y Calderón en El médico de su honra, y a secreto agravio secreta venganza. Hay que decir, sin embargo, que el honor solo exige el castigo de la esposa. Castigar también a su amante es obra de supererogación. Esto confirma el punto de vista que he adoptado de que el honor de un hombre se origina en el esprit de corps. El tipo de honor que he estado discutiendo hasta ahora ha existido siempre en sus diversas formas y principios entre todas las naciones y en todos los tiempos.
aunque la historia del honor femenino muestra que sus principios han sufrido ciertas modificaciones locales en diferentes periodos. Pero hay otra especie de honor que difiere totalmente de este. Una especie de honor de la que los griegos y los romanos no tenían ni idea, y que hasta el día de hoy es perfectamente desconocida entre los chinos, los hindúes o los maometanos. Es una especie de honor que surgió solo en la Edad Media, y es indígena solo a la Europa cristiana. Más aún, solo a una porción extremadamente pequeña de la población, es decir, las clases más altas de la sociedad y aquellos que las limitan. Es el honor caballeresco, o point d'honneur. Sus principios son muy diferentes de los que subyacen en el tipo de honor que he estado tratando hasta ahora, y en algunos aspectos son incluso opuestos a ellos. El tipo al que me refiero produce el cavalier, mientras que el otro tipo crea al hombre de honor. Como esto es así, procederé a dar una explicación de sus principios, como una especie de código o espejo de la cortesía caballeresca. Punto número 1. Para empezar, el honor de este tipo consiste no en la opinión de otras personas sobre lo que valemos, sino total y enteramente en si la expresan o no, sin importar si realmente tienen alguna opinión, y mucho menos si conocen razones para tenerla. Otras personas pueden tener la peor opinión de nosotros como consecuencia de lo que hacemos, y pueden despreciarnos tanto como quieran, mientras nadie se atreva a expresar su opinión. Nuestro honor permanece incólume. Por lo tanto, si nuestras acciones y cualidades imponen el mayor respeto a los demás, y estos no tienen más remedio que respetarnos, en cuanto a alguien, por muy malvado o insensato que sea, dice algo que nos desprecia, nuestro honor se ve ofendido. Es más, desaparece para siempre a menos que consigamos restablecerlo. Una prueba superflua de lo que digo, a saber que el honor de los caballeros depende no de lo que la gente piensa, sino de lo que dice, la proporciona el hecho de que los insultos pueden retirarse o, si es necesario, ser objeto de una disculpa que los hace como si nunca se hubieran pronunciado. Si la opinión que subyace a la expresión también ha sido rectificada, y por qué utilizó la expresión, son cuestiones que carecen de importancia. Mientras se retire la declaración, todo está bien. La verdad es que este tipo de conducta no tiene por objeto ganarse el respeto, sino extorsionarlo. Punto número 2. En segundo lugar, esta clase de honor descansa no en lo que un hombre hace, sino en lo que sufre, los obstáculos que encuentra, difiriendo del honor que prevalece en todo lo demás, en consistir no en lo que dice o hace él mismo, sino en lo que otro hombre dice o hace. Su honor está así a merced de todo hombre que pueda hablar de él con la punta de la lengua, y si lo ataca, en un momento desaparece para siempre, a menos que el hombre atacado consiga recuperarlo mediante un proceso que mencionaré más adelante. Un proceso que implica peligro para su vida, su salud, su libertad, su propiedad y su paz mental. Todo el comportamiento de un hombre puede estar de acuerdo con los principios más justos y nobles. Su espíritu puede ser el más puro que jamás haya respirado, su intelecto del más alto orden y sin embargo, su honor puede desaparecer en el momento en que alguien se complace en insultarlo. Cualquiera que no haya ofendido él mismo este código de honor, sea el bribón más despreciable o la bestia más estúpida, un holgazán, jugador, deudor, un hombre en resumen, sin ninguna importancia. Suele ser esta clase de hombre a quien le gusta insultar a la gente, porque como Séneca observa acertadamente, cuanto más despreciable y ridículo es un hombre, más presto está con su lengua. Es muy probable que sus insultos se dirijan contra el mismo tipo de hombre que he descrito, porque las personas de gustos diferentes nunca pueden ser amigos, y la vista de un mérito preeminente es capaz de despertar la ira secreta de un inútil. Es muy cierto lo que dice Goethe en el Diván de los Testamentos, que es inútil quejarse de los enemigos, porque nunca podrán ser amigos tuyos si todo su ser es para ellos un reproche permanente. Es obvio que las personas de esta descripción despreciable tienen buenas razones para estar agradecidas al principio del honor, porque les pone al mismo nivel que las personas que en todos los demás aspectos están muy por encima de ellos.
Si a un compañero le gusta insultar a alguien, atribuirle, por ejemplo, alguna mala cualidad, esto se toma prima facie como una opinión bien fundada, verdadera de hecho, un decreto, por así decirlo, con toda la fuerza de la ley. Es más, si no se borra inmediatamente con sangre, es un juicio que se mantiene bueno y válido para todos los tiempos. En otras palabras, el hombre que es insultado permanece, a los ojos de todas las personas honorables, como el hombre que profirió el insulto, aunque fuera el mayor miserable de la tierra, se complacía en llamarle, porque ha soportado el insulto, el término técnico, creo. En consecuencia, todas las personas honorables no tendrán nada más que ver con él, y le tratarán como a un leproso, y puede ser que se nieguen a entrar en cualquier compañía donde se le pueda encontrar, y así sucesivamente. Este sabio proceder puede, creo, remontarse al hecho de que en la Edad Media hasta el siglo XV no era el acusador en cualquier proceso criminal quien tenía que probar la culpabilidad del acusado, sino el acusado quien tenía que probar su inocencia. Esto podía hacerlo jurando que no era culpable, y sus partidarios, consacramentales, tenían que venir y jurar que en su opinión era incapaz de perjurio. Si no hallaba a quien le ayudase de este modo, o el acusador se oponía a sus patrocinadores, se recurría al juicio por el juicio de Dios, que generalmente significaba un duelo, porque el acusado estaba ahora en desgracia y tenía que exculparse. He aquí pues el origen de la noción de deshonra y de todo el sistema que prevalece hoy entre la gente honorable, solo que se omite el juramento. Esta es también la explicación de ese profundo sentimiento de indignación que las personas honorables son llamadas a mostrar si se les da la mentira. Es un reproche que dicen debe ser borrado con sangre. Rara vez se llega a este extremo, sin embargo, aunque las mentiras son de ocurrencia común, pero en Inglaterra, más que en otras partes, es una superstición que ha echado raíces muy profundas. Como cuestión de orden, un hombre que amenaza con matar a otro por decir una mentira nunca debería haber dicho una a él mismo. El hecho es que el juicio penal de la Edad Media también admitía una forma más breve. En respuesta a la acusación, el acusado contestaba: «Eso es mentira», con lo cual se dejaba que decidiera el juicio de Dios. De ahí que el Código de Honor de los Caballeros prescriba que, cuando se miente, se apele a las armas como algo natural. Hasta aquí, pues, la teoría del insulto. Nota 1. Véase, Beiträge zur deutschen Geschichte, es decir, contribuciones a la historia alemana, de C.G. von Witzer, especialmente el capítulo sobre derecho criminal. Nota 2. Nota del traductor. Es cierto que esta expresión tiene otro significado especial en la terminología técnica de la caballería, pero es el equivalente inglés más cercano que puedo encontrar para el alemán, Einbeschaltener. Pero hay algo aún peor que el insulto, algo tan espantoso que debo pedir perdón a todas las personas honorables por mencionarlo en este código de honor caballeresco, porque sé que se estremecerán y se les erizarán los pelos de solo pensarlo. El sum malum, el mayor mal de la tierra, peor que la muerte y la condenación. Un hombre puede dar a otro horrible dicto, una bofetada o golpe. Esto es algo tan horrible y tan fatal para el honor que, mientras cualquier otra clase de insulto puede curarse con sangrías, este solo puede curarse con el golpe de gracia. Inciso número 3. En tercer lugar, esta clase de honor no tiene absolutamente nada que ver con lo que un hombre pueda hacer en sí mismo y por sí mismo. O de nuevo, con la cuestión de si su carácter moral puede llegar a ser mejor o peor, y todas esas preguntas pedantes. Si tu honor es atacado o parece que ha desaparecido, muy pronto puede ser restaurado en su totalidad si eres lo suficientemente rápido para recurrir al único remedio universal, el duelo. Pero si el agresor no pertenece a las clases que reconocen el código de honor caballeresco, o si él mismo lo ha ofendido alguna vez, hay una manera más segura de hacer frente a cualquier ataque contra vuestro honor. Ya consiste en golpes o en meras palabras. Si estás armado, puedes abatir a tu oponente en el acto, o tal vez una hora más tarde. Así recuperarás tu honor.
Pero si deseas evitar un paso tan extremo por temor a las consecuencias desagradables que de ello se deriven, o por la incertidumbre de si el agresor está o no sujeto a las leyes del honor caballeresco, existe otro medio de hacer buena tu posición, a saber el advantage. Este consiste en devolver la grosería con una grosería mayor. Y si los insultos no sirven de nada, puedes intentar un golpe que forma una especie de clímax en la redención de tu honor. Por ejemplo, una caja en la oreja puede curarse con un golpe con un palo, y un golpe con un palo con una paliza o una fusta. Y, como remedio aprobado para esto último, algunas personas te recomiendan escupir a tu oponente. Si todos estos medios no sirven de nada, no debes resistirte a derramar sangre. Y la razón de estos métodos para aniquilar el insulto es en este código la siguiente. Nota 1. Nota del traductor. Debo recordarse que Schopenhauer está aquí describiendo o tal vez caricaturizando los modales y costumbres de la aristocracia alemana de hace medio siglo. Ahora, por supuesto, no sabons changs to tala, no sabons hangetausala. Inciso número 4. Recibir un insulto es vergonzoso. Darlo honorable. Pondré un ejemplo. Mi oponente tiene la verdad, el derecho y la razón de su lado. Muy bien, le insulto. Entonces el derecho y el honor le abandonan y vienen a mí, y por el momento los ha perdido hasta que los recupere. No mediante el ejercicio del derecho o la razón, sino disparándome o pegándome. En consecuencia, la rudeza es una cualidad que en cuestión de honor sustituye a cualquier otra y la supera a todas. El más grosero siempre tiene razón. ¿Qué más se puede pedir? Por muy estúpido, malo o perverso que haya sido un hombre, si solo es grosero en el trato, condona y legitima todas sus faltas. Si en cualquier discusión o conversación un hombre muestra más conocimiento, mayor amor a la verdad, un juicio más sólido, mejor entendimiento que nosotros, o en general exhibe cualidades intelectuales que hacen sombra a las nuestras, podemos anular de inmediato su superioridad y nuestra propia superficialidad, y a nuestra vez ser superiores a él siendo insultantes y ofensivos, porque la grosería es mejor que cualquier argumento, eclipsa totalmente el intelecto. Si a nuestro adversario no le importa nuestro modo de atacar y no contesta aún más groseramente para sumirnos en la innoble rivalidad del advantage, somos los vencedores y el honor está de nuestra parte. La verdad, el saber, el entendimiento, el intelecto, el ingenio deben batirse en retirada y dejar el campo a esta insolencia todopoderosa. La gente honorable hace inmediatamente ademán de montar su caballo de guerra. Si alguien expresa una opinión adversa a la suya o muestra más inteligencia que la que ellos pueden reunir, y si en cualquier controversia se encuentran perdidos para una respuesta, buscan a su alrededor algún arma de grosería, que servirá igual de bien y estará más a mano. Así que se retiran dueños de la posición. Ahora debe ser obvio que la gente tiene mucha razón al aplaudir este principio del honor como algo que ha ennoblecido el tono de la sociedad. Este principio emana de otro que constituye el corazón y el alma de todo el código. Inciso número 5. En quinto lugar, el código implica que el tribunal más alto al que un hombre puede apelar en cualquier diferencia que pueda tener con otro sobre una cuestión de honor es el tribunal de la fuerza física, es decir, de la brutalidad. Toda grosería es, estrictamente hablando, una apelación a la brutalidad, porque es una declaración de que la fuerza intelectual y la perspicacia moral son incompetentes para decidir, y que la batalla debe librarse por la fuerza física, una lucha que, en el caso del hombre, a quien Franklin define como un animal que fabrica herramientas, se decide por las armas peculiares de la especie, y la decisión es irrevocable. Este es el bien conocido principio del derecho de la fuerza. Ironía, por supuesto, como el ingenio de un tonto, una frase paralela. El honor de un caballero puede llamarse la gloria de la fuerza. Inciso número 6. Por último, si como vimos antes el honor cívico es muy escrupuloso en materia de mun y tun, prestando gran respeto a las obligaciones y a una promesa hecha una vez, el código que aquí estamos discutiendo muestra, por otra parte, la más notable liberalidad. Solo hay una palabra que no puede romperse, la palabra de honor. Sobre mi honor, como dice la gente, presumiéndose por supuesto que cualquier otra forma de promesa puede romperse. Más aún,
En el peor de los casos, es fácil quebrantar incluso la propia palabra de honor y seguir siendo honorable. Una vez más, adoptando ese remedio universal que es el duelo, y luchando con quienes sostienen que empeñamos nuestra palabra. Además, hay una deuda, y solo una, que bajo ninguna circunstancia debe dejarse sin pagar. Una deuda en juego que por consiguiente se ha llamado una deuda de honor. En todas las demás deudas, puedes engañar a judíos y cristianos cuanto quieras, y tu honor de caballero permanece sin mancha. El lector desprejuiciado verá enseguida que un código de honor tan extraño, salvaje y ridículo como este no tiene fundamento en la naturaleza humana, ni ninguna justificación en una visión sana de los asuntos humanos. La esfera extremadamente estrecha de su funcionamiento solo sirve para intensificar el sentimiento, que se limita exclusivamente a Europa desde la Edad Media, y entonces solo a las clases altas, oficiales y soldados, y a la gente que los imita. Ni griegos ni romanos sabían nada de este código de honor o de sus principios, ni las naciones altamente civilizadas de Asia, antiguas o modernas. Entre ellos no se reconoce otro tipo de honor que el que he tratado en primer lugar, en virtud del cual un hombre es lo que muestra ser por sus acciones, no lo que cualquier lengua meneante se complace en decir de él. Pensaban que lo que un hombre decía o hacía podía afectar a su propio honor, pero no al de otro hombre. Para ellos, un golpe no era más que un golpe, y cualquier caballo o burro podía dar uno más fuerte. Un golpe que bajo ciertas circunstancias podía hacer enojar a un hombre y exigir venganza inmediata, pero no tenía nada que ver con el honor. Nadie llevaba cuenta de los golpes, ni de las palabras injuriosas, ni de la satisfacción que se exigía u omitía exigir. Sin embargo, en valentía personal y desprecio de la muerte, los antiguos no eran ciertamente inferiores a las naciones de la Europa cristiana. Los griegos y los romanos eran héroes completos, si se quiere, pero no sabían nada de point d'honneur. Si tenían alguna idea del duelo, era totalmente ajena a la vida de los nobles. No era más que la exhibición de gladiadores mercenarios, esclavos dedicados a la matanza, criminales condenados que, alternando con fieras salvajes, eran puestos a descuartizarse unos a otros para hacer una fiesta romana. Cuando se introdujo el cristianismo, se suprimieron los espectáculos de gladiadores, y su lugar fue ocupado en tiempos cristianos por el duelo, que era una forma de resolver las dificultades mediante el juicio de Dios. Si la lucha de gladiadores era un cruel sacrificio al deseo imperante de grandes espectáculos, el duelo es un cruel sacrificio a los prejuicios existentes, un sacrificio no de criminales, esclavos y prisioneros, sino de nobles y libres. Nota 1 del traductor. Estas y otras observaciones sobre los duelos tendrán sin duda un aspecto tardío para los lectores ingleses, pero apenas son anticuadas todavía para la mayor parte del continente. Hay muchos rasgos en el carácter de los antiguos que muestran que estaban completamente libres de estos prejuicios. Cuando, por ejemplo, Marius fue convocado a un duelo por un jefe teutón, respondió que, si el jefe estaba cansado de su vida, podía ir a ahorcarse. Al mismo tiempo le ofreció un gladiador veterano para 1 o 2 rondas. Plutarco cuenta en su vida de Temístocles que Euríbiades, que estaba al mando de la flota, levantó una vez su bastón para golpearle, ante lo cual Temístocles, en vez de desenvainar la espada, se limitó a decir: «Golpea, pero escúchame». Cuánto lamentará el lector, si es un hombre honrado, encontrar que no tenemos información de que los oficiales atenienses se negaran en masa a seguir sirviendo a las órdenes de Temístocles, si éste actuaba así. Hay un escritor francés moderno que declara que si alguien considera a Demóstenes un hombre de honor, su ignorancia excitará una sonrisa de lástima, y que Cicerón tampoco era un hombre de honor. En cierto pasaje de las Leyes de Platón, el filósofo habla extensamente de aikia o asalto, mostrándonos con suficiente claridad que los antiguos no tenían noción de ningún sentimiento de honor en relación con tales asuntos.
Las frecuentes discusiones de Sócrates iban seguidas a menudo de malos tratos, y él lo soportaba todo con suavidad. Una vez, por ejemplo, cuando alguien le dio una patada, la paciencia con la que encajó el insulto sorprendió a uno de sus amigos. «¿Piensas tú», dijo Sócrates, «que si un asno me diera una patada, yo me resentiría?» En otra ocasión, cuando le preguntaron, «¿No te ha maltratado e insultado ese tipo?» «No», fue su respuesta. «Lo que dice no va dirigido a mí». Estoveo ha conservado un largo pasaje de Musonio, del que podemos ver cómo trataban los antiguos los insultos. No conocían otra forma de satisfacción que la que disponía la ley, y los sabios despreciaban incluso esta. Si un griego recibía una bofetada en la oreja, podía obtener satisfacción con la ayuda de la ley, como es evidente en el Gorgias de Platón, donde se encuentra la opinión de Sócrates. Lo mismo puede verse en el relato que hace Gelio de un tal Lucio Veracio, que tuvo la osadía de dar a unos ciudadanos romanos que encontró en el camino una bofetada en la oreja, sin provocación alguna. Pero para evitar consecuencias ulteriores, dijo a un esclavo que trajese una bolsa con poco dinero, y en el acto pagó la trivial pena legal a los hombres a quienes había asombrado con su conducta. Crates, el célebre filósofo cínico, recibió de Nicódromo el músico tal bofetón en la oreja que se le hinchó la cara y se le puso negra y azul. Después se puso una etiqueta en la frente con la inscripción Nicódromus fecit, lo cual trajo mucha desgracia al flautista que había cometido tal brutalidad contra el hombre a quien toda Atenas honraba como a un dios doméstico. Y Diógenes de Sinope, en una carta a Melisipo, cuenta que recibió una paliza de los hijos borrachos de los atenienses, pero añade que no fue cosa de importancia. Y Séneca dedica los últimos capítulos de su De Constantia a una larga discusión sobre el insulto, contumelia, para demostrar que un hombre sabio no le hace caso. En el capítulo 14 dice: ¿qué haría un hombre sabio si recibe un golpe? Lo que hizo Catón cuando alguien le golpeó en la boca: no encender ni vengar el insulto, ni siquiera devolver el golpe, sino simplemente ignorarlo. Es evidente que todo el código del honor caballeresco era completamente desconocido para los antiguos, por la sencilla razón de que siempre tuvieron una visión natural y desprejuiciada de los asuntos humanos, y no se dejaron influir por ninguna locura tan viciosa y abominable. Un golpe en la cara era para ellos un golpe y nada más, una lesión física trivial, mientras que los modernos hacen de ello una catástrofe, un tema para una tragedia, como por ejemplo en el Cid de Corneille, o en una reciente comedia alemana de la vida de la clase media llamada El poder de las circunstancias, que debería haberse titulado El poder de los prejuicios. Si un miembro de la Asamblea Nacional de París recibiera un golpe en la oreja, resonaría de un extremo a otro de Europa. Los ejemplos que he dado, de la manera en que se habría tratado un suceso semejante en los tiempos clásicos, pueden no convenir a las ideas de las personas honorables. Así que permítaseme recomendarles como una especie de antídoto la historia de Monsieur Desglances, en la obra maestra de Diderot, Jack el Fatalista. Es un excelente espécimen de honor caballeresco moderno que sin duda encontrarán agradable y edificante. Nota 1. Nota del traductor. La historia a la que Schopenhauer se refiere aquí es brevemente la siguiente. Dos caballeros, uno de los cuales se llamaba Desglances, estaba cortejando a la misma dama, sentados a la mesa uno al otro lado del otro, con la dama enfrente. Desglances hizo todo lo posible por seducirla con su conversación, pero ella fingió no oírle y se quedó mirando a su rival. En la agonía de los celos, Desglances, mientras sostenía un huevo fresco en la mano, lo aplastó involuntariamente. La cáscara se rompió y su contenido salpicó la cara de su rival. Al verle levantar la mano, Desglances la cogió y susurró: «Señor, lo doy por bueno». Al día siguiente,
Desglans apareció con un gran trozo de esparadrapo negro en la mejilla derecha. En el duelo que siguió, Desglans hirió gravemente a su rival, tras lo cual redujo el tamaño del esparadrapo. Cuando su rival se recuperó, volvieron a batirse en duelo. Desglans volvió a sangrar y redujo de nuevo el tamaño del esparadrapo, y así 5 o 6 veces. Después de cada duelo, el yeso de Desglans crecía cada vez menos, hasta que al final, su rival. De lo que he dicho, debe resultar bastante evidente que el principio del honor caballeresco no tiene un origen esencial y espontáneo en la naturaleza humana. Es un producto artificial y su fuente no es difícil de encontrar. Hasta aquí terminamos con la tercera parte del audiolibro El arte del buen vivir de Arthur Schopenhauer. Espero que te haya gustado y en caso de ser así, te agradecería mucho tu like y que pudieras compartirlo para que el algoritmo de YouTube siga recomendando este espacio. Te invito a suscribirte si esta es la primera vez que visitas el canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba contenido al canal. También está disponible la sección de supergracias para quienes puedan y gusten hacer donaciones al canal. Eso me motiva mucho a seguir entregándoles narraciones de calidad a todos ustedes como público. Me disculpo por la tardanza de esta tercera parte, ya que por cuestiones de salud me fue imposible narrar por algún tiempo. Les agradezco mucho su atención y los espero en la próxima narración. Esto fue Educándome Audiolibros.